Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver un poco de respuesta en frecuencia, más que nada nociones de respuesta en frecuencia, no todo el tratamiento que se hace en esa disciplina. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que son los filtros y cómo podemos aplicar estos conceptos de filtros al análisis de amplificadores de audio, por ejemplo. Y con eso poder identificar o más o menos estimar eh, las frecuencias de corte, tanto la superior como la inferior, es decir, la respuesta en alta y baja frecuencia. Bien, básicamente lo que nos vamos a encontrar en los circuitos de audio, en general, no estoy diciendo que siempre va a ser así, en general tenemos redes de tipo RC, no van a encontrar inductancias, al menos dentro de lo que es el rango de frecuencias de audio. Se van a encontrar con cosas así, como lo que se ve acá en la figura. No digo que este sea el amplificador típico, pero más o menos respeta la estructura general de lo que se pueden llegar a encontrar. Como verán, hay capacitores y resistores. Obviamente están los transistores, que son los elementos semiconductores, pero estos en señal, recuerden que se pueden modelar como resistencias y fuentes de tensión, de corriente, etcétera. Así que se los puede reemplazar por sus modelos y nos quedaría todo un circuito equivalente total en resistores y capacitores y cosas así. Bien. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es un filtro pasabajas, que normalmente tiene esta estructura, que es una resistencia en serie con un capacitor en derivación, em, que está en paralelo con la entrada o con la salida. En este caso, fíjense cómo es la constitución de esta red, RC. ¿Cómo me doy cuenta si es un filtro pasabajos o pasaltos de manera intuitiva? Bueno, analicemos esto. La reactancia del capacitor es 1/2pi por Fc, ¿cierto? F es la frecuencia, C es la capacitancia. Bien, entonces, fíjense que para continua, es decir, frecuencia cero, el capacitor es un circuito abierto. Entonces, toda la continua pasa a la salida. Pero ahora, a medida que empieza a aumentar la frecuencia, se forma una especie de divisor de tensión entre esta resistencia y la reactancia del capacitor. Entonces, a medida que la frecuencia crece, la reactancia del capacitor eh, disminuye y por lo tanto menos porción de la señal de entrada va a llegar a la salida. ¿Se entiende eso? Y va a llegar un punto de que la frecuencia va a ser tan alta que esto prácticamente va a ser un cortocircuito y toda la señal de entrada directamente se va a derivar a masa. En ese caso decimos que el circuito deja pasar las frecuencias bajas. ¿Se entiende? Y de ahí viene la idea de filtro pasa bajas. Perfecto. Entonces, eso si graficamos el bode de amplitud, el diagrama de bode de amplitud, es decir, amplitud, ganancia, tensión de salida, lo que quieran, en función de la frecuencia, vamos a obtener una respuesta como la que se ve acá en la figurita, donde obviamente hay una frecuencia de inflexión que es la frecuencia de corte. ¿Cómo se calcula esa frecuencia de corte? Para un sistema de primer orden, la frecuencia de corte viene dada de esta manera, con esta fórmula. No voy a entrar en detalles de dónde sale esta fórmula porque habría que aplicar la Laplace y toda la cosa, y creo que eso no le interesa a mucha gente, solamente a unos pocos, así que bueno, vamos a considerar que esta es la fórmula y se acabó. Si quieren, ustedes pueden investigar más acerca de todo esto que les voy comentando. Bueno, esta sería nuestra fórmula de cálculo para la frecuencia de corte. En este caso sería una frecuencia de corte superior porque estamos hablando de un filtro pasabajas. Bueno, del otro lado tenemos lo que es un filtro, una red de filtro pasa altas. Es decir, en este caso las frecuencias que van a pasar son las altas. Esas son las frecuencias que no se van a ver atenuadas por la red de esta. Bien, entonces, ¿cómo nos damos cuenta haciendo el análisis intuitivo, por ejemplo? ¿Qué pasa con la continua, con la frecuencia cero? El capacitor va a bloquear toda la continua, es un circuito abierto y no va a dejar pasar nada. Pero a medida que aumenta la frecuencia de la señal, la reactancia va a empezar a disminuir, tanto que en algún punto va a ser un cortocircuito comparado con la resistencia que tiene asociada y por lo tanto podemos decir que toda la señal va a pasar a la salida. Pero eso para el caso de las frecuencias altas. En esa medida vamos a tener la respuesta de amplitud de esta manera.
Fíjense que em, tenemos la respuesta contraria a lo que es el filtro pasabajos. Esto hay una especie de dualidad, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo se calcula esta frecuencia de corte? Que en este caso sería una frecuencia de corte inferior, de la misma manera que habíamos hecho anteriormente con esta formulita que se da ahí, donde está involucrada la red, la constante de tiempo que se forma con el capacitor y la resistencia, ¿cierto? Esto es un filtro pasaltos. Bueno, ahora vamos a hacer una simulación como para verificar que esto se cumple, digamos. Eh, Vamos a pasar al simulador. Acá tenemos las dos redes armadas, como verán. Tenemos el filtro pasabajos y el filtro pasaltos. Acá yo me tomé el trabajo de agregar una resistencia de 1 megaohm que modelaría el osciloscopio. Si, por ejemplo, nosotros ensayáramos estos circuitos realmente, tendríamos que considerar también la impedancia propia del instrumento, ¿cierto? Entonces, acá, como para aproximarme un poco a la realidad, a condiciones reales, le agregué la resistencia de entrada del osciloscopio. Bueno, entonces, probemos qué pasa con em, el filtro pasabajos, que está a la izquierda. Según nuestra formulita, la frecuencia de corte vendría dada por R1 y C1, ¿cierto? Entonces, si sacamos las cuentas, sería 820 por 10 nanofaradios por 2 por pi. Hacemos el recíproco y eso nos da la frecuencia de corte que sería superior en este caso, 19,4 kilohertz. Y ustedes me podrían hacer la pregunta, ¿influye en algo la resistencia del osciloscopio? La respuesta es que sí. Cuando nosotros aplicamos esta formulita que habíamos visto de F igual a 1 sobre 2pi por RC, esa R que aparece en la fórmula es la resistencia equivalente que ve el capacitor. Es decir, tenemos que aplicar un Thevenin o Norton para evaluar la resistencia equivalente que ve el capacitor entre sus dos terminales. Eso es lo que hay que reemplazar en la fórmula, la resistencia equivalente. En tal caso, entonces acá nosotros, ¿qué veríamos como equivalente de resistencia? R1 en paralelo con R de osciloscopio, ¿cierto? Pero como R1 es mucho menor que la R de osciloscopio, eh, prácticamente nos queda en el mismo valor de R1, ¿cierto? Si hacemos el paralelo, 820, en paralelo con 1 megaohm, nos queda 819, que es prácticamente lo mismo. Por eso es que ahí al menos no influiría. Vamos a ver si eso es cierto. Corremos la simulación. Perfecto, ahí está corriendo la simulación. Pinchamos sobre la salida y este es el gráfico que obtenemos. Vamos a borrar el gráfico de fase, que no nos importa. Eh, Ahí está. Bueno, fíjense que acá tenemos en 0 dB la banda pasante. Vamos a medir la frecuencia a 3 decibeles para hallar la frecuencia de corte. ¿Cuánto vale? Estamos ahí. Y fíjense que se está cumpliendo la teoría. Acá, como verán, la frecuencia de corte está a 19,4 kilohertz, que es la frecuencia a menos 3 decibeles. ¿Ven? Perfecto. Bueno, ahora vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Vamos a hacer la respuesta. A calcular en principio la frecuencia de corte del filtro pasaltas, que nos daría una frecuencia de corte inferior. Tendríamos 82 kilo ohm, estamos haciendo R2 por C2, por 10 nanofaradios, eh, por 2 por pi. Hacemos el recíproco. Y esto debiera cortar en más o menos 194 ohms, perdón, hertz. Em, y ustedes me dirán, ¿pero la resistencia del osciloscopio la contemplaste? No, no la contemplé. Pero veamos qué sucede si no la contemplamos. A ver qué pasa. Después vamos a recalcular para ver qué es lo que está pasando realmente. Bueno, pinché en la salida
y ahora obtenemos la respuesta del pasabajos. Según la teoría, la fórmula ideal, eh, nos quedaba que la frecuencia de corte tenía que estar en más o menos 194 Hz. A ver si eso es cierto. Vamos a menos 3 decibeles y nos queda acá en 210 Hz. ¿Por qué? Y bueno, porque probablemente está influyendo la resistencia del osciloscopio. ¿Y por qué influye? Y porque fíjense que está en paralelo con el 82K. Si bien es más de 10 veces más grande, no es tampoco mucho mayor que R2, el megaohm, y por lo tanto algo va a pesar. Entonces ahora saquemos realmente cuál sería la resistencia equivalente que ve el capacitor. C2, fíjense que si analizamos C2, cortocircuitando la fuente de señal, ¿qué nos va a quedar? C2 ve en paralelo R2 con la R de osciloscopio. Entonces ahí tenemos que hacer como resistencia equivalente a 82 kiloohms en paralelo con un megaohm. Sacamos las cuentas, esa resistencia equivalente la multiplicamos por 2pi, hacemos el recíproco y esa es nuestra verdadera, faltó multiplicarlo por los 10 nanofaradios y ese recíproco nos da la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte del filtro, que en este caso nos da 210 Hz, que es lo que efectivamente estábamos midiendo acá en el gráfico, ¿cierto? En el diagrama de Bode. Vamos a medir otra vez para que corroboren. Fíjense, estamos en 210 Hz, efectivamente. Así que eso es lo que está pasando. Fíjense que si bien nos da un resultado bastante aproximado, usar la fórmula estábamos usando al principio, hay que contemplar las resistencias que hay por ahí debido a los instrumentos, si por ejemplo vamos a ensayar esto en la realidad, ¿cierto? Físicamente. Bueno, entonces se entiende más o menos que teoría cuadra con la práctica, al menos acá en la simulación. Esto también lo pueden chequear ustedes haciendo los circuitos y ensayándolos en el laboratorio, haciendo un barrido ya sea manual o con el generador de barrido, lo pueden chequear. Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicar estos conceptos a, por ejemplo, un amplificador de audio. Vamos a compartir de nuevo acá. Vamos a nuestro circuito. Y fíjense, pasamos de redes muy sencillas a esto que parece imposible de analizar. Bueno, ustedes mirando esto podrían sacar una conclusión preliminar de decir que todo lo que esté en paralelo con la entrada o con la salida, todo capacitor que esté en paralelo, se comporta como un filtro pasa bajos, es decir, me afecta la respuesta en alta frecuencia. Todo lo que esté en serie con la entrada o con la salida se comporta como un filtro pasa altos, es decir, me afecta la respuesta en baja frecuencia. Esas conclusiones, podemos aplicarlas acá. Fíjense, C1, ¿cómo está con respecto a la entrada? ¿Está en serie o en paralelo? Está en serie. Entonces yo puedo presumir que C1 va a por hacer su aporte en la respuesta de baja frecuencia, aportando a la frecuencia de corte inferior de todo el amplificador. ¿Dónde más tengo un elemento en serie con la entrada o con la salida? C2, fíjense que C2 está en serie con la salida, por lo tanto también eso va a influir en la respuesta de baja frecuencia. Ahora la pregunta sería, ¿qué resistencia tiene asociada C1? Bueno, C1 tendría asociada la resistencia de salida de la etapa anterior, y de este lado tendría la resistencia de entrada del amplificador. Es decir, que C1 tendría esa resistencia equivalente, la sumatoria entre la resistencia de la etapa anterior y la resistencia de entrada de esta etapa de potencia. ¿Se entiende? Pero eso es porque en el Thevenin me quedan esas dos resistencias en serie. Hay que ver si quedan en serie o en paralelo. Eso siempre se analiza, según el caso. Bueno, por el lado de la salida, C2. Fíjense que ataqué estos dos porque fueron los más fáciles de identificar. Hay otros que son un poco más difíciles. Bueno, C2 me queda en serie con la impedancia de salida del amplificador, la impedancia de salida Rout, y con la RL, con la RL.
O sea que ve la impedancia de salida más RL. Eso sería la resistencia equivalente que ve C2. Y ahí tengo la frecuencia de corte que aporta cada uno de estos filtros. Bien, hay otro filtro pasa altos, porque estos ¿qué son? ¿Filtros pasa bajos o pasa altos? Son filtros pasa bajos, o sea, perdón, pasa altos, o sea que van a aportar a la respuesta en baja frecuencia. Bien, son filtros pasa altos. ¿Hay otros filtros pasa altos más? Y como que pareciera que no, pero en realidad sí. ¿Cuál es el otro filtro que queda? Pasa altos. Es el C4. Y también C6. Ya voy a explicar por qué C6 también es un pasa altos. C4. C4, ¿qué resistencia? ¿Cómo me doy cuenta que es un filtro pasa altos? Tiene que estar en serie con la entrada. Pero acá como que no está en serie con la entrada. ¿Cómo es la cosa? Bueno. Todo el amplificador lo podemos modelar como un triangulito, ¿cierto? El símbolo. Y nos damos cuenta de que ese amplificador tiene una realimentación global que está compuesta por R5 y R6, ¿cierto? Obviamente también C4 influye en esa realimentación. C4 está influyendo en la red de realimentación. Ahora, fíjese que en la entrada tenemos un par diferencial. En este caso, la entrada no inversora es esta y la entrada inversora es esta. Y acá están en la salida. Está la red de realimentación atacando la entrada inversora. Si eso lo modelamos, es decir, nos olvidamos todo lo que hay adentro del amplificador, de la cadena del amplificador, nos quedaría una cosa así. Fíjese que estaría nuestra fuente de señal en serie atacando la entrada no inversora y nuestra red de realimentación estaría atacando la entrada inversora. Si ustedes plantean una ecuación de malla o van recorriendo la malla de entrada, van a ver que C4 en realidad queda como en serie respecto de esta malla. Entonces C4 podemos decir, bajo esa premisa de que todo lo que esté en serie es un filtro pasaltos, es un pasaltos efectivamente. Ahora la cuestión sería, ¿qué resistencia equivalente ve C4? Bueno, este es un poco capaz difícil de analizar a la primera, pero acá yo les voy a mostrar que no es tan complicado si se entiende un poco de todos estos temas, ¿cierto? Bueno, debido al tipo de realimentación que tiene esto, que es realimentación de tensión en serie o topología serie paralelo, hace que la impedancia que se ve acá al entrar al amplificador sea muy alta, tendiendo al infinito idealmente. Es decir, que la corriente que se deriva a la entrada, a las entradas de este amplificador, es muy pequeña, tiende a cero. Es decir, que desde el lado de R6 para el amplificador, podría decir que está abierto esa parte, que está abierto, ¿cierto? Nos queda algo así, abierto. Nos ponemos vamos del otro lado, R5. ¿Qué se encuentra? Bueno, se encuentra este punto de inflexión que un extremo va para la salida del amplificador y otro va para el lado de la carga. ¿Qué pasa? Debido al tipo de realimentación, en la salida de este amplificador, el nodo de salida, en el nodo de salida hay una impedancia muy baja que tiende a cero. Si hay una impedancia que tiende a cero, es como si eso fuera un cortocircuito. Es como si fuera un cortocircuito que se deriva a masa, ¿cierto? Entonces, em, R5 es como a través de esa muy baja impedancia de salida, es como si se derivara a masa. Entonces, este es el circuito equivalente que nos queda, el que se ve acá. Es, ¿qué es lo que está viendo C4? Y ve R6 más R5. Eso de manera aproximada, por supuesto. No es que eso es exacto, porque tendríamos que contemplar, perdón, la resistencia equivalente que ve hacia el lado del amplificador. Pero bueno, no nos importa porque es muy alta. Podemos decir que es circuito abierto. Fíjense ¿y qué pasa con la carga? Y como acá la resistencia tiende a cero en este nodo de salida, ¿qué me importa cuánto valga RL si total todo se deriva para el camino de más baja impedancia, ¿cierto? Entonces, RL es como, y C2 es como que no, en ese sentido no aportan. Pero bueno, quedó claro que esto es un filtro pasadaltos también, a pesar de la disposición que tiene. Hay otras maneras de verlo, pero bueno, esta es la que más fácil me parece a mí de analizar.
porque es, digamos, en base a lo que tengo en el circuito, no es que tengo que plantear una ecuación muy complicada, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué capacitores más quedan. C, nos queda C3, pero vamos a analizar primero C6. No, analicemos primero C3. Así queda claro por qué C6 se comporta como lo hace. Bueno, C3, vamos a C3. C3 está entre la entrada y la salida de Q8. Q8, acá está. Está entre colector y base. Bueno, como ustedes sabrán, si está entre colector y base va a sufrir por efecto Miller. Pero antes de eso, hagámonos, hagámonos esta pregunta. ¿Cuándo el efecto Miller aparece? El efecto Miller aparece cuando hay un elemento activo, cuando un elemento activo está funcionando como amplificador. Entonces, una cosa que podríamos hacer antes de analizar todo esto sería identificar qué elementos, qué dispositivos se están comportando como un amplificador, para así ir descartando cosas. Ya van a ver por qué. Por ejemplo, en este caso, Q10, Q9, sí, forman un amplificador, es un amplificador diferencial. Q11 no, porque está haciendo las veces de una fuente de corriente. Lo mismo que Q13 y Q12, que forman un espejo de corriente, que también es una fuente de corriente, ya sea fuente o sumidero, eso es indistinto. Entonces esos son elementos de polarización que no están para amplificar. Es decir, que eso en el análisis de señal son básicamente impedancias, nada más. Son impedancias, no son amplificadores. Después, Q7 y Q6 también son un espejo, son una fuente de corriente. Eso también, o sea, no forman parte del análisis de señal, son impedancias. Eh, Q3 y Q1 también son amplificadores, es un amplificador en colector común, lo mismo que Q4 y Q2, que son Darlington, complementarios. Todo eso son amplificadores, es decir, que sí entran en el análisis de señal. Pero ahora, ¿qué pasa con Q5? Q5 no es un amplificador, sino que está actuando como una fuente de tensión constante, casi constante, mejor dicho. Entonces ahí también se descarta. Acá en vez de poner Q5 pondríamos una fuente de tensión en paralelo con C6. Perfecto. Q8 es un amplificador, sí, es la etapa intermedia, es el driver. Así que Q8 no lo podemos descartar. Bien, volvamos a Q8. Q8 es un amplificador. Y bueno, como es un amplificador inversor y tenemos un capacitor realimentando C3, va a sufrir por efecto Miller. Si aplicamos teorema de Miller para simplificar el análisis, vamos a tener que ese capacitor C3 se puede desdoblar en un capacitor en paralelo con la entrada y un capacitor en paralelo con la salida de este amplificador. ¿Cómo se calculan esos capacitores? El de entrada es igual a la ganancia más 1 por el capacitor original. El de salida es igual a la ganancia más 1 dividido la ganancia por el capacitor original. Fíjense que el que más va a sufrir de este efecto va a ser el capacitor que va a aparecer en la entrada. ¿Se entiende? Entonces, bueno, fíjense que ahora me quedaron dos capacitores equivalentes en la entrada y en la salida, en paralelo. Es decir, que si recordamos lo que habíamos charlado al principio, si tengo algo un capacitor en paralelo con la entrada o con la salida, eso es un filtro pasabajos. Entonces, fíjense que nos quedan filtros pasabajos, es decir, que esto va a afectar a la respuesta en alta frecuencia, no en baja. Pareciera un poco no intuitivo, ¿cierto? Porque acá si recordamos, aplicamos el mismo concepto, diríamos que, bueno, C3 está en serie con la entrada y con la salida, es decir, es un filtro pasaltos. Pero no, primero hay que ver qué tiene al lado. Fíjense que tiene un amplificador asociado a esto. Entonces ahí no es tan simple de esa manera. Hay que ver qué es lo que realmente queda. Si este es un amplificador inversor, efectivamente acá va a existir el efecto Miller y vamos a tener que hacer este análisis, porque si no vamos a cometer el error de pensar que C3 afecta a la baja frecuencia y en realidad está afectando a la alta frecuencia. ¿Se entiende? Esto sería un filtro activo, no pasivo.
Los que habíamos visto anteriormente son más filtros pasivos, o sea, en este caso un filtro pasivo, estos también son filtros pasivos, C1, C2 también son filtros pasivos, esa es la diferencia, acá se forma un filtro activo, entonces no es lo que se ve en primera instancia, hay que analizar qué es lo que queda realmente, que en este caso nos queda esto, debido al efecto Miller, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué resistencia equivalente ve este capacitor de Miller en la entrada? Bueno, ve la impedancia de salida de la etapa anterior y el RPI o HIE del Q8. Eso lo ve en paralelo. ¿Qué es lo que ve el capacitor equivalente de Miller en la salida? Ve la impedancia de entrada de la última etapa, es decir, del seguidor de emisor, en paralelo con la impedancia de salida del Q8, que sería el RO8 dinámico, ¿cierto? La resistencia de salida debido al efecto Early. Perfecto. Entonces con eso ya podemos estimar las frecuencias de corte que van a tener estos capacitores equivalentes de Miller, ¿cierto? Y aplicamos la misma fórmula. Como ya tenemos la resistencia equivalente, se supone que conocemos la capacidad, podemos calcular las frecuencias que van a aportar estos filtros, ¿cierto? Que se formaron. Bueno, ¿qué más? Vamos ahora a C6. C6. ¿Cómo nos quedaría C6? Según el trayecto de la señal, C6 nos quedaría dispuesto de esta manera, ¿cierto? Entonces, nuestra B de entrada a esta parte del circuito, ¿qué sería? Nuestro terminal de entrada sería el emisor, nuestro terminal de salida sería el colector. Uno estaría tentado a decir de que esto es un amplificador en base común, ¿cierto? Porque entramos por emisor, salimos por colector. Pero recuerden que les había dicho hace un momento atrás, de que esto no es un amplificador, sino que más bien se comporta como una fuente de tensión casi constante, porque fíjense a qué ataca. Está atacando a la base y a las bases de los transistores y esto me genera la tensión de polarización de los transistores de salida. Es decir, que no es un amplificador. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende la diferencia con Q8, que sí está amplificando la señal. ¿A qué no? Esto me está aportando una tensión entre las bases fija. Entonces, si se comporta como eso, lo puedo reemplazar por una fuente de tensión, más que todo el modelo de pequeña señal, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó un capacitor entre la entrada y la salida en paralelo con una fuente de tensión. Entonces, para señal, la fuente de tensión obviamente tendría una resistencia asociada, dinámica, ahí, ¿cierto? Porque no es efectivamente un cortocircuito. Cuestión es que ¿qué se me formó? Se me formó algo que ahora sí está en serie con la entrada y con la salida. Esto sí es un filtro pasa altos, me deja pasar las altas frecuencias. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún amplificador que me genere efecto Miller ni nada, ¿cierto? Porque acá, fíjese, acá no se genera efecto Miller, no hay efecto Miller. Entonces esto se comporta como un simple capacitor eh, que me está bypassando es el Q5, que es el que me genera polarización. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, bueno, acá lo único que tendría asociado de R sería la resistencia eh, dinámica de esta fuente de tensión eh, con la resistencia esta de la etapa anterior y de la etapa de salida, ¿cierto? Y bueno, ahí habría que evaluar qué frecuencia de corte me está introduciendo esto y aplicamos el mismo concepto. Normalmente, esa frecuencia de corte que aporta C6 está muy abajo y no influye casi en la respuesta de baja frecuencia porque está muy abajo. Van a haber otros capacitores dominantes que generalmente se hace a C1 o C4, pero C6 está tan abajo que no pesa en la respuesta de baja frecuencia porque está muy abajo. ¿A qué me refiero muy abajo? Y que, por ejemplo, si el aporte de C1 y C4 está por acá, el aporte de C6 estaría por acá, es decir, no influye para nada. ¿Se entiende? Bien, eh, ¿qué más? Bueno.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una vez que ya tenemos todas las constantes de tiempo definidas, porque fíjense que lo que hemos hecho es evaluar constantes de tiempo y frecuencias de corte individuales, podemos sumar, podemos evaluar la frecuencia de corte inferior total del amplificador y la frecuencia de corte superior total. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, las frecuencias de corte inferior, todas se empiezan a sumar, las frecuencias individuales de cada filtrito que se formó, y la sumatoria total es lo que me da la frecuencia em, de corte inferior. Ahora, con la frecuencia de corte superior es el inverso. Sumamos todas las constantes de tiempo y luego hacemos el recíproco. Esa es la diferencia. Hay que tener cuidado. ¿Y cómo se calcula cada constante de tiempo? Bueno, es R por C. R, la resistencia equivalente que ve el capacitor que estamos analizando. ¿Se entiende? Bueno, hay una diferencia también, es que para hallar estas constantes de tiempo se aplica el método de las constantes de tiempo. Cuando hacemos el análisis en baja frecuencia, nos van a quedar los capacitores C1, C4, C2 y C6. Bueno, en ese caso, C3 es tan pequeño, y C5 también, que son para baja frecuencia, son circuitos abiertos. Pero ¿cómo hacemos para analizar el aporte de cada uno? Bueno, C1 se hace circuito, si por ejemplo queremos hacer C1, analizar qué es lo que ve C1, C4 eh, es circuito, cortocircuito, lo mismo que C6 y C2 son cortocircuitos. Y así se va aplicando como una especie de teorema de superposición y vamos sacando las distintas constantes de tiempo. Así se hace. Bueno, para la parte de alta frecuencia se hace al revés. Por ejemplo, si queremos analizar C3, los otros capacitores que influyen en alta frecuencia se dejan a circuito abierto y se analiza C3. Y después, bueno, pasamos a otro capacitor y C3 quedaría también abierto y bueno, así sucesivamente. ¿Se entiende? Bueno, C5 y R10, ¿qué son? ¿Es un filtro? ¿Qué es lo que es? Bueno, en realidad eso es una red de Sobel que está para compensar la parte inductiva del altavoz, del amplificador, que el altavoz a grandes rasgos se puede considerar como una red RL, entonces está para compensar la parte inductiva de eso y para que el amplificador tenga presente una carga más o menos constante y que no varíe con la frecuencia. Y además absorbe toda la energía que rebota, digamos, del el inductor, la bobina del parlante, y que, no, que se descarga a través de R10 en vez de a través de los transistores. Y con eso los protejo, digamos. ¿Se entiende? Pero normalmente eso no es algo que se calcula todo el tiempo, sino que es algo que ya viene como establecido porque siempre tenemos el mismo valor de carga casi y bueno, vienen valores como digamos por defecto. Así que eso no lo voy a tener en cuenta. Pero con lo que les acabo de explicar, ustedes también deberían ser capaces de analizar cómo se está comportando esta parte, este circuito C5, que sería un pasa alto o un pasa bajo. Se lo dejo como tarea. Bueno, creo que se hizo un poquito largo este video, pero más o menos creo que se entendió que cómo uno puede, así mirando el circuito nada más, eh, tener una idea de qué hace, qué aporta cada capacitor, cada red de RC, ¿cierto? ¿Para qué están? Así que bueno, nos vemos en la próxima. Espero que este video les haya servido y suscríbanse, pónganle like, comenten, que eso ayuda a que el canal crezca y llegue a más personas y que le sirva a más gente, que para eso sirve todo esto.